¿Cómo estás? Mi nombre es Nicolás Bader y lo que te quiero compartir es cómo hacer para descubrir nuestras pasiones. La metodología se basa en lo que llamo hitos y que vamos a definir un poco más adelante. Lo primero que te quería contar es cómo llegué acá. Creo que es un poco como los psicólogos que estudian lo que estudian no solo para entender a la gente, sino también a ellos mismos. Y lo digo mismo teniendo una madre psicóloga. Yo creo que emprendí este camino para saber dónde quiero ir, pero creo que es algo que le pasa a muchos, y si justamente yo ya exploré las diferentes metodologías que existen, ¿por qué no compartir ese recorrido y mismo mis aprendizajes con el resto? Entonces, ya que lo hice para mí, que ahora le sirva a alguien más. Y darte cuenta de lo que te apasiona es difícil. Todos, me parece, en algún momento de nuestra vida estamos en esa situación. Entonces, si estás replanteando lo que quieres hacer, te invito a seguir escuchándome por unos 20 minutitos. ¿Viste cuando escuchás a alguien hablar de algo que le apasiona? Que cuando habla le cambia el tono de voz, se le abren los ojos, se llena de energía. En definitiva, podemos decir que le cambia la cara. Y para mí eso es una de las cosas más lindas del mundo, escuchar a alguien hablar de algo que realmente le apasiona. También a veces pasa que cuando, no sé, terminamos un día de trabajo, decimos, wow, la verdad que lo hubiese hecho gratis. O mismo, a veces pasa que vemos a alguien más haciendo algo y no podemos identificar si realmente lo está haciendo por trabajo o por placer, sino que parece que logra hacer ambas al mismo tiempo. Y de alguna manera es un gran privilegio poder estar haciendo eso. Y eso pasa porque lo que están haciendo forma parte de algo más grande que ellos mismos, y ese algo más grande está alineado con lo que realmente creen. Entonces, lo que quiero hablar hoy es de una metodología accionable para descubrir nuestras pasiones, y la metodología yo la llamo hitos. Es una metodología práctica que nos permite plantearnos una vida intencional donde prima la claridad y el movimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? A romper con la inercia de seguir un camino únicamente porque es como venimos haciendo las cosas, pero también romper con la idea de que como personas tenemos un único propósito en la vida, porque generalmente termina generando más frustraciones que alegrías. Entonces te propongo que hablemos de pasiones y cómo identificarlas. Me animo a decir que todos tenemos múltiples pasiones, pero a veces es complicado identificarlas. La realidad es que cada uno no elige a sus pasiones, sino que de alguna manera podemos decir que nos eligen a nosotros. Y se forjan desde nuestros primeros años, siendo la suma de todas las experiencias que vivimos, las personas que conocemos, lo que aprendemos y todo lo que nos pasó de alguna manera de chicos. Y se siente como una llamada. Como no son fácilmente identificables, entonces podemos decir que nos eligen a nosotros. Y ahora solo falta descubrir cuáles son, ¿no? Entonces lo que te voy a contar es una guía práctica que armé como una recopilación de muchas herramientas que yo fui encontrando en mi propia búsqueda y a mí me sirvieron. Entonces espero que ayude a otras personas a encontrar respuestas como me sirvió a mí. Y hoy en día la narrativa o el foco están puestas en dos temáticas. La primera es la idea de perseguir nuestros sueños, que se ilustra bastante bien con esta imagen. Pero para seguir ese sueño, ese algo, primero tenemos que saber de lo que estamos hablando, con lo cual el famoso seguir tus sueños no es el primer paso, sino que es el segundo. El primero es averiguar qué es lo que queremos. Y mucha gente cuando nos ve perdidos, nos recomienda, bueno, seguí tu pasión o hacé lo que te gusta, que son consejos definitivamente bien intencionados, pero son demasiado generales y me animo a decir que la mayoría de las veces no ayudan, sobre todo cuando no tenemos en claro eso que nos gusta y lo que queremos hacer. Y aparte no son accionables, es decir, no nos ayuda a entender qué es lo que tenemos que hacer diferente el lunes. Y la segunda narrativa es trabajar duro, es esforzarse. La tendencia está marcada en las películas, en la literatura, en la cultura en general, pero yo creo que hay que esforzarse inteligentemente, yendo hacia donde realmente queremos ir. Y la realidad es que una vez que encontraste aquello que querés hacer, no nos va a faltar motivación. Y no quiero que me malinterpreten con esto, obviamente esforzarse es muy importante, pero más importante todavía es esforzarse con un horizonte más o menos definido. Y escuchamos muchas veces, o por lo menos a mí me pasa, discursos motivacionales y por unos minutos sentimos que nos comemos al mundo, pero un día después toda esa energía no está más. Y eso pasa porque es motivación externa, no es propia. La motivación interna, es decir, la inspiración,
surge cuando sabemos hacia dónde queremos ir y cuando lo que hacemos en el día a día está alineado con ese horizonte. Y saber a dónde queremos ir implica conocer nuestras pasiones y seguirlas. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar realmente lo que nos apasiona y por qué es tan difícil hacerlo? Que existan cientos de opciones hoy en día de profesiones o mismo cosas para estudiar no ayuda. De alguna manera podés hacer lo que quieras, pero en definitiva, ¿qué es eso que queremos hacer? Y como sos chico mismo te preguntan, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Como si decidís una vez y es para siempre, permanente. Y después la pregunta se va transformando. En algún momento te dicen, bueno, ¿qué quieres estudiar? ¿A qué te querés dedicar? Y son preguntas muy amplias que son difíciles de contestar. Después pasa que muchas veces, no sé, 4 años, ¿viste? Después de empezar la carrera profesional, te preguntas, ¿es esto lo que realmente quiero hacer? ¿A esto le quiero dedicar toda mi energía y mi tiempo? O por lo menos a mí me pasa. Y en la vida siempre tenemos momentos en donde nos cuestionamos si lo que estamos haciendo realmente es lo que queremos hacer. Es difícil, pero hay que seguir buscando la respuesta. Y me parece que las preguntas que nos hacen o mismo nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿A qué me quiero dedicar? Son demasiado amplias. Y lo cual hace que muy probablemente sean contraproducentes. En lugar de ayudarnos a conocernos y saber hacia dónde ir, generalmente tienen el efecto contrario. Y nos pierden más todavía, nos generan ansiedad, porque pareciera que la respuesta a estas preguntas te definen como persona. Y eso es uno de los problemas que veo cuando se habla del propósito, por lo pronto como algo definitivo, único, y el mismo para el fin de los tiempos. Creo que necesitamos un poquito más de flexibilidad. Otra opción, y la opción posiblemente más buscada por padres que quieren ayudar a sus hijos, es orientación vocacional. ¿No? Hay profesionales que se dedican toda su vida, toda su carrera a eso, con lo cual, de alguna manera, es palabra entre comillas autorizada. Pero la realidad es que la orientación vocacional busca conocer la aptitud de las personas más que la vocación. Pocos padres o madres mandan a sus hijos a orientación vocacional y esperan que el resultado sea la pasión de su hija es la música. Generalmente es lo contrario, mandan a sus chicos a orientación vocacional justamente porque el camino que están siguiendo o los intereses que tienen o muestran no parecieran ofrecer grandes oportunidades de inserción laboral a sus hijos. Entonces, para ser claros, orientación vocacional no busca identificar aquello que realmente nos motiva o energiza como personas, sino que buscan aptitud. Y hay muchas otras preguntas que buscan acercarnos un poco más a la respuesta de cuáles son nuestras pasiones. Cualquiera que en algún momento se plantea esto y que busca, en la superficie va a encontrar algunas preguntas que se repiten. La más clásica de todas es, ¿qué harías si el dinero no fuese un problema? O mismo, ¿qué harías si no pudieses fallar? Que creo que la utilizan todos los videos de motivación. Otra es una mezcla de qué te gusta hacer, en qué sos bueno, y de qué sabes algo, que busca combinar la respuesta a esas preguntas, y se supone que en el medio vamos a encontrar la respuesta que realmente buscamos. Otra muy común, aunque más conocida en el mundo de la consultoría, son los famosos 5 whys o 5 porqués, que es un ejercicio diseñado para ir más en profundidad y entender la causa original de problemas o mismo de nuestra motivación. Entonces, a una primera respuesta se le hacen como 5 porqués sucesivos para tratar de entrar en esta profundidad. Y después empezaron a cambiar un poco las preguntas, ¿no? Aparecieron metodologías como Ikigai, que en japonés significa razón de ser, y que nos permite encontrar nuestro único propósito en la vida, que nos va a dar sentido al resto de nuestra vida, al resto de nuestros días. Y el problema mismo es que para llegar a nuestro Ikigai, por cómo está diseñada la metodología, nosotros tenemos que definir, tenemos que decir qué es lo que amamos o qué cosas nos gustan hacer, ¿no? Cuáles son nuestras pasiones. Pero ¿qué pasa si no lo tenemos claro? De vuelta, parece que es la segunda etapa, pero no hay mucho focalizado en entender qué nos gusta y qué nos apasiona. Hay otras preguntas que se van un poco reformulando para hacerlas más accionables. ¿Qué es eso que debería hacerse y que probablemente no suceda a menos que nosotros hagamos algo al respecto? Y me pareció varias veces escuchar a gente decir la verdad que no creo ser la persona para encarar este proyecto, por ejemplo, pero alguien tiene que hacerlo. Entonces, de alguna manera nos acerca un poquito más a las respuestas, son un poco más fáciles, pero igualmente estas preguntas o todas las que vimos quedan bastante generales. Y la idea con la metodología de los hitos, que ahora vamos a ver, es reducir la búsqueda justamente a algo abarcable.
Pero antes de seguir con la metodología propiamente dicha, hago un pequeño paréntesis para explicar el concepto del círculo dorado, o Golden Circle, de Simon Sinek. El círculo dorado es un concepto que nos permite contextualizar lo que hacemos. Lo que dice el autor, lo que dice Simon, es que todos sabemos lo que hacemos. Por ejemplo, a mí me gusta hacer buceo, ir a la montaña, escalar, entre, bueno, muchas otras actividades. La mayoría sabe cómo lo hace. En mi caso es organizando salidas y aventuras al aire libre con mis amigos. Pero pocos saben por qué hacen lo que hacen. Por ejemplo, yo nunca me puse a pensar qué me llama o qué me atrae de tener estas aventuras o de ir a escalar o de ir a bucear con mis amigos. Te puedo decir muy simplemente que me divierten, pero eso no es realmente el por qué. Y voy a dar otro ejemplo de falta de claridad de por qué hacemos las cosas que hacemos y por lo tanto de inspiración, que me imagino resuena con mucha gente. Yo trabajo actualmente en una empresa donde lo que hacemos está clarísimo. Desarrollamos y vendemos un software para reclutamiento a empresas grandes. Lo hacemos también está claro, o por lo menos para algunos. Tenemos una plataforma flexible y configurable y que permite a cada cliente diseñar su proceso de reclutamiento ideal y nosotros, con la tecnología que proveemos, lo implementamos. Pero nadie nunca formuló el por qué existe la empresa, como cuál es la razón de ser que tiene la empresa. Y puede ser que mismo no la tenga, sino que alguien muy inteligente vio una oportunidad de negocio y fue para adelante, que no quiero menospreciar para nada, porque eso a mí me permite tener un sueldo y también a mucha gente, mismo a muchos amigos más, pero cuando nuestras necesidades básicas están satisfechas, buscamos más, queremos sentirnos inspirados y contribuir no solo a algo más grande que nosotros, que claramente a mí me sucede en la empresa es mucho más grande que solo yo, pero que también esté alineado con lo que nosotros realmente o personalmente creemos. De alguna manera que el porqué de la empresa, que lo que quiere conseguir la empresa y lo que quiero conseguir yo estén alineados. Y yo en la empresa donde trabajo no lo encuentro. Entonces, ¿qué pasa? Que me planteo, ¿realmente quiero dedicar todo mi tiempo y energía a esta empresa? Pero por supuesto que si necesito un cambio, necesito alinearlo con lo que realmente quiero hacer. Necesito alinearlo con mis pasiones y para eso necesito entender cuáles son mis pasiones. Cuál, con ese contexto, medio que nos lleva a la metodología de los hitos. Y la idea fundamental detrás de la metodología es explorar nuestro pasado, explorar las cosas que hicimos en el pasado para con eso identificar nuestras pasiones y que eso sea el primer step, el primer paso para vivir un futuro intencional, donde nosotros somos los responsables de tomar las decisiones y donde dejamos de vivir por inercia. Entonces dijimos que encontrar lo que nos gusta hacer o pasión es difícil porque las preguntas son demasiado amplias, las opciones son demasiadas y las herramientas existentes no son tan efectivas. Entonces la metodología de los hitos está apuntada a eso mismo, a reducir las preguntas a algo abordable, a transformarlo en un ejercicio práctico y sistemático que todo el mundo pueda seguir. Entonces la idea es explorar primero nuestro pasado, que es la única forma de conectar puntos y así encontrar patrones, y después mirar para adelante. Entonces lo primero es identificar nuestros hitos. Yo llamo hitos a nuestras experiencias más significativas. Esas experiencias positivas o negativas, felices o tristes, que realmente nos marcaron o significaron algo para nosotros. Sea porque nos enseñaron algo, porque nos ponen orgullosos, o porque nos ayudaron a ser quienes somos hoy en día, o mismo a estar donde estamos. Y para identificar nuestras pasiones o el por qué hacemos lo que hacemos, tenemos que juntar nuestras experiencias o recuerdos más significativos, nuestros hitos, y analizarlos para encontrar conexiones. Entonces el objetivo de este ejercicio, este primer paso, es juntar 5, 10, 15, de alguna manera un número limitado de hitos que más nos hayan impactado. Puede verse como algo así. Yo empecé y lo separé por diferentes años. Tengo viajes que hice con amigos, viajes que hice con familia, viajes que hice con mi novia, partidos de fútbol puntuales que jugué o mismo torneos o cuando conseguí un trabajo full time. Cosas también tristes, cuando se murió mi abuela, se murió mi perro, no sé, mi mejor amigo que es feliz y triste se fue a vivir afuera, el primer viaje que hice por trabajo, como un montón de cosas distintas. En definitiva, la temporalidad está separada por años únicamente porque para mí fue más fácil, pero la temporalidad no necesariamente importa. Sí, a veces nos ayuda a recordar.
Acá tengo otras cosas, 2018, 2019, me mudé a España, viajé a Marruecos con mi novia, que todo el tiempo nos acordamos de ese viaje como un hito. Conocí amigos, empecé un emprendimiento, y son todos ejemplos, pero un poco así fue mi propio camino, ¿no? Identificando los hitos que más me marcaron en los últimos años. Terminar con algo un poco más estructurado, un poco más ordenado como esto, marcando arriba de la línea punteada los hitos más, bueno, los hitos positivos, en definitiva, y más arriba, más positivo, y abajo los negativos, pero no menos importantes. Entonces, la idea mismo de estos hitos es elegir los que realmente nos marcaron o significaron algo. Cuando hacemos la lista por primera vez, puse, por ejemplo, curso de buceo. Y curso de buceo capaz no termina siendo un hito de los más significativos que voy a tener en la lista final. Pero la idea es realizar este camino en conjunto con otra persona, donde vos puedas actuar, puedas contar todas las historias con el mayor nivel de detalle posible, por eso queremos elegir un número limitado de los más significativos, de los hitos más significativos, y que la otra persona actúe como observador participante, intentando conectar las diferentes historias y entendiendo realmente por qué nos impactaron. Y por eso digo que las historias tienen que ser lo más específicas posible. La idea con esta charla no es cubrir todo el ejercicio práctico, sino que es algo que se podría explorar más tarde. ¿Y por qué lo más específicas posibles? Porque las pasiones están conectadas con los sentimientos. Entonces el punto es terminar hablando sobre cómo nos sentimos acerca de lo que pasó, más allá de lo que realmente pasó. A mí un viaje de escalada con amigos, como vemos ahí, me marcó un montón y puedo contar realmente por qué, más allá de qué es lo que hicimos. Y ahí es cuando realmente está lo importante. Entonces, ese es el primer paso. Una vez que tenemos nuestras historias, como dije antes, la idea es compartirlas con otra persona. Y esta persona es la que nos va a ayudar a agrupar los hitos en temáticas. Y eso es así porque nuestras pasiones se manifiestan de muchas maneras distintas, pero para identificarlas hay que encontrar los patrones, ¿no? Y por eso estamos mirando al pasado. Entonces las temáticas en definitiva consisten en agrupar ideas que se conecten en varias historias y que al principio pensamos que están desconectadas, pero en realidad forman parte de algo más grande. Y acá quiero hablar también de la importancia del movimiento, porque a una persona que no experimentó mucho todavía, que no tiene muchos hitos, que les resulte difícil agrupar estos hitos en temáticas. Con lo cual la clave está en probar y hacer cosas. Entonces, aun cuando no sabemos si estamos en el buen camino, hay que seguir probando y haciendo cosas todos los días. Porque mientras más probemos, más hitos vamos a tener y más fácil va a ser identificar las temáticas después y con eso nuestras pasiones. Y las temáticas las podemos visualizar de alguna manera como círculos que engloban estas ideas que se repiten en cada una de las historias. Este es, de alguna manera, mi primer boceto, mi primer intento en llegar a temáticas para mí. Pero en realidad, el ejercicio se ve más así. En definitiva, no importa, lo realmente importante es llegar al resultado, es decir, agrupar las ideas que vemos repetidas en varios hitos en estas temáticas. Y esto, mismo como lo anterior, es parte de mi propio recorrido. Entonces vemos como deportes, como en líneas generales, aventuras, emprendimientos, motivar a la gente, que es un poco lo que busco hacer con esto, ¿no? Mecánica o manualidades y naturaleza medio por sí misma. Después, como este es el primer boceto, el siguiente paso, que es el último paso en definitiva, es el de refinar las temáticas. Y con esto tenemos que ser realmente honestos con nosotros mismos. Personalmente, aún habiendo estudiado ciencias ambientales, la naturaleza por naturaleza no es algo que me apasione. La naturaleza por sí misma no me apasiona. Tampoco la mecánica, tampoco los emprendimientos. Entonces la idea por eso es ir refinando cuáles son las temáticas, cuáles son nuestras pasiones en definitiva. Y tampoco tenemos 500 pasiones, tenemos algunas pasiones. Y en realidad lo que me apasiona, lo que me da energía, lo que cuando hablo, como se me ilumina la cara, es armar proyectos, sean de mecánica o un emprendimiento, no importa. La idea es armar el proyecto desde la idea hasta la ejecución de ese proyecto y ver cómo le va, ¿no?
Y tampoco, como decía, me apasiona la naturaleza por sí misma, pero sí como ambiente en el cual puedo llevar a cabo aventuras con amigos. Entonces, la temática o la pasión termina siendo aventura al aire libre. Y si recordamos el concepto del círculo dorado de Simon Sinek, por ejemplo, para mí el buceo es una de las actividades que me gustan, pero que forma parte de algo más grande, que son, bueno, las aventuras al aire libre. Y así como me gusta el buceo, en realidad me gustan muchas otras cosas más, como también la escalada y la montaña, que se conectan también con la pasión del deporte, aun cuando sean cosas distintas. Y de alguna manera lo lindo, lo interesante de esto es que si le comento a alguien que realmente me conoce, le digo, mirá, me gustan armar proyectos, me gusta motivar gente, me gustan los deportes y la competencia, me gusta la aventura al aire libre, me van a decir, obvio, que te gustan esas cosas. Pero a uno, para uno mismo, es difícil darse cuenta, o es difícil ganar este nivel de claridad. Y lo bueno de ganar este nivel de claridad es que después te permite actuar sobre eso y te permite entender el contexto en el cual estás tomando decisiones o haciendo cosas. Y por eso también la importancia de la segunda persona del ejercicio, que te permite identificar estas cosas más fácil, de forma más fácil, que lo podemos hacer nosotros mismos. Entonces, ganamos claridad. Y tenemos la primera parte del camino hecho. Ahora sí es cuando realmente, entendiendo el horizonte, entendiendo nuestras pasiones, podemos agachar la cabeza y trabajar duro. Pero la claridad es importantísima porque, como decíamos, nos permite encaminar nuestras acciones y entender el marco en el cual se sitúan. Yo, por ejemplo, por conocerme más y tener este nivel de claridad, saber que me gustan armar proyectos, pero también la aventura al aire libre, estoy comenzando, o bueno, empecé ya en realidad un emprendimiento de proyecciones de películas relacionadas con la montaña y también organizando festivales de escalada en España. Como al conocer la pasión me permite ver un montón más de aplicaciones prácticas. Y una vez que conocemos nuestras pasiones está el tema de qué hacemos con esto. Y hay que tener un poco, me parece, coraje para seguir nuestras pasiones y para vivir una vida intencional. Y no estoy diciendo con esto que el único camino sea dejar el trabajo que tenemos o cambiar lo que estamos estudiando y dedicarnos 100% a nuestras pasiones. En realidad tenemos múltiples caminos. Uno es agarrar una pasión, transformarla en un negocio que nos dé suficientes ingresos para vivir de eso, y perfecto. Otra opción es seguir con el trabajo que tenemos, que nos puede gustar, aun cuando no sea una pasión, pero mismo encontrarle la pasión dentro del trabajo. Yo en el trabajo que tengo, si sé que me gusta motivar gente, hay un montón de cosas que puedo hacer. O mismo maximizar el tiempo haciendo lo que nos apasiona. Y una última idea que quiero compartir es la de tener siempre un balance entre levantar la cabeza y decidir a dónde vamos a ir, y de bajar la cabeza y esforzarnos para llegar a donde queremos ir. Entonces tenemos que buscar encontrar un balance justo. Si solo levantamos la cabeza, nunca nos vamos a mover un paso y nunca vamos a hacer nada. Si solo bajamos la cabeza, vamos a trabajar duro para algo que no estamos seguros y 10 años después vamos a levantar la cabeza y decir, me arrepiento de esto. Entonces, como dije al principio, la idea también es romper con la idea de un único propósito en la vida. Y la idea es, como se puede ver en la pantalla, levantar la cabeza al principio, que es el circulito este de más abajo, definir un horizonte y después correr hacia ahí, después bajar la cabeza y llegar a este punto. Y después sí, levantar la cabeza de nuevo, plantearnos un nuevo horizonte y ir bajando la cabeza. Entonces la idea con esto es ir corrigiendo el curso a medida que pasa el tiempo. Nunca vamos a poder definir desde el principio la respuesta final, nuestro propósito concluyente y que vamos a mantener el resto de nuestros días. Eh, Sino que hay que actualizar nuestro camino cada tanto. Bueno, te quiero agradecer por haberme escuchado todo este rato. Espero que te haya servido de algo, por lo menos que te hayas planteado si venís actualizando tu camino cada cierto tiempo, o si venís tomando decisiones por inercia, que es algo muy normal. Y como vimos, son 3 etapas, 3 pasos de la metodología de hitos que parecen muy fáciles, pero no necesariamente lo son. Por supuesto, avísame si quieres que te ayude a recorrer este camino, a identificar tus pasiones, o mismo si tenés algo para compartir. Muchas gracias.